Empecé a trabajar a los 16 años en mi pueblo, en las afueras de una gran ciudad. Al principio me asignaron para ayudar al chef en la cocina y limpiar el lugar y demás. 2 meses después, mi jefe me dijo que en los días libres del repartidor principal haría las entregas yo, y yo dije que sí, por supuesto. Luego de repente el repartidor renunció. Cuando regresó de entregar una pizza en una casa, se veía traumatizado y afectado, como si algo le hubiera pasado en su rostro y en sus ojos. Entró a la oficina de mi jefe y discutieron durante unos 15 minutos. Luego salió y me dijo, «Buena suerte, chico», y me informó que había renunciado. Le pregunté por qué y él respondió simplemente, «Es un trabajo de mierda, eso es todo». Luego me dio una palmada en la espalda y se fue. Sabía que había algo más que solo un trabajo de mierda, pero no le di mucha importancia. Esa fue la última vez que lo vi, así que durante las próximas semanas fui al repartidor hasta que pudieran encontrar a alguien que pudiera entregar pizzas. Unas 2 semanas después de comenzar a repartir pizzas, mi jefe me dio la dirección de una casa y, como de costumbre, la ingresé en el GPS y me fui, observando la puesta de sol mientras conducía hacia allá. Esperaba que no me llevara más de 2 minutos para poder regresar a casa. Desafortunadamente estaba en la zona rural de la ciudad, donde las casas estaban separadas por unos cientos de metros. Me detuve frente a una casa de 2 pisos y la miré. Sentí una sensación espeluznante al observar su césped sin cortar, con malezas y árboles muertos, y el antiguo porche sin sillas de leche, macetas ni mesas, simplemente vacío. Parecía abandonada, pero de todos modos salí del auto y toqué la puerta. Esperaba que mi jefe me hubiera dado la dirección incorrecta o algo así para poder salir de allí lo más rápido posible. Entonces la cerradura de la puerta comenzó a temblar y se abrió. Era una anciana, al menos de unos 70 años o algo así, con el pelo blanco, faltándole dientes y muy delgada. Era muy baja, pero sus ojos me miraban fijamente. Realmente me asustó. Pensé que si era amable las cosas saldrían bien. «Pizza de pepperoni, señora», dije lo más amistosamente posible. «Sí», respondió con voz ronca como si tuviera dolor de garganta. «Muy bien, aquí la tiene». Le entregué la pizza, pero ella simplemente la miró sin mostrar ninguna emoción y no la tomó. Mientras ella buscaba en su bolso, me preguntó si había venido con alguien más. Me quedé paralizado y luego la miré rápidamente. Todavía me miraba fijamente. Esa pregunta realmente me asustó. No», respondí. «¿Dónde está el otro? Se fue corriendo la última vez que vino», dijo. Me parecía extraño. «Renunció hace varias semanas», le dije. Luego ella sacó su bolso y comenzó a buscar dinero, al menos eso pensé. Pero pasó aproximadamente 1 minuto, el minuto más largo de mi vida, y con las manos en su bolso se detuvo y me miró. No fue una mirada de sorpresa ni confusión, sino como si estuviera pensando intensamente en algo. Pude notar que sostenía algo en su mano derecha dentro del bolso, pero no pude ver qué era. Realmente empecé a entrar en pánico en este punto. ¿Y si era gas pimienta o un cuchillo? O incluso una pistola? Quiero decir, ¿por qué le llevaría tanto tiempo sacar $10 de su bolso? Luego detrás de ella vi una sombra, la silueta de un hombre que se acercaba a la puerta. De repente escuché pasos pisando las hojas a mi lado izquierdo, cerca del porche, y una voz profunda de hombre diciendo, «Oye». Miré hacia allí y vi la cabeza de un hombre de mediana edad, con una mirada de enojo asomando por encima del porche. Este hombre había comenzado a subir por el porche y fue entonces cuando me di cuenta de que ya había tenido suficiente. Me lancé hacia mi auto, tiré la pizza adentro, lo encendí y me fui. No miré hacia atrás mientras conducía en la oscuridad. Tuve que mentir y pagar por la pizza de mi propio bolsillo, pero valió la pena. El día que renuncié, decidí contarle a mi jefe lo que había sucedido esa noche. Él también se asustó y me preguntó por qué no se lo había dicho antes. Dijo que James le había contado algo así como que simplemente salí de allí y no le presté atención a la anciana. Mi jefe llamó a la policía para investigar la situación sospechosa y me dijo que podía irme. Aproximadamente 2 días después me llamó nuevamente y dijo que la policía había registrado la casa y descubrieron que estaba embargada desde hacía más de 1 año. Cuando ingresaron, encontraron a 3 personas viviendo allí, 2 hombres y la anciana con la que me encontré. Fueron arrestados y mi jefe no me dijo nada más al respecto.
Todavía estoy traumatizado y no sé qué habría pasado si hubiera esperado. Podrían haberme atacado fácilmente, pero gracias a Dios renuncié y sigo vivo. En una noche tranquila de viernes, cuando tenía la casa para mí, estaba relajándome en la sala con las luces apagadas viendo película tras película. Eran más de las 10 y tenía antojo de pizza, así que pedí una pizza de la pizzería local de madrugada. Era una noche lluviosa, parte de la razón por la cual decidí quedarme en casa y ver películas. Irónicamente, en ese momento estaba viendo una película de terror, y en algún momento durante eso, escuché pasos fuertes subiendo por los escalones del frente afuera. Esperé por un golpe o el timbre de la puerta, pero cuando no escuché ninguno de los dos, silencié la televisión por curiosidad. Luego fui a la puerta principal y levanté silenciosamente el deslizador sobre la mirilla para ver quién podría estar en el porche. Esperaba ver al repartidor de pizza, pero al principio, todo lo que creí ver era negro. Me tomó unos momentos darme cuenta de que estaba mirando el ojo de alguien presionado en el otro lado de la mirilla. Básicamente retrocedí asustado. Llamé a través de la puerta preguntando si era el repartidor de pizza, y una voz grave de hombre respondió: «Sí, soy yo», pero algo no estaba bien. Miré por la mirilla de nuevo y ahora parecía que el hombre al otro lado la estaba cubriendo con su mano o algo así. No sabía qué hacer aparte de gritar: «¿Por qué estás tapando la mirilla?». Él no respondió a eso, en cambio, simplemente golpeó la puerta. Le grité que por favor se fuera y me alejé de la puerta regresando a la sala de estar. Unos momentos después, sonó el timbre de la puerta. Escuché la misma voz grave gritar: «Pizza, ábreme». Una vez más me levanté y fui a mirar a través de la mirilla, pero él seguía cubriéndola. Le grité nuevamente que por favor se fuera o llamaría a la policía. Apagué la televisión para permitir la oscuridad total en la casa. Durante un tiempo solo pude escuchar el sonido de la lluvia torrencial afuera. Cuando regresé a la puerta principal para mirar a través de la mirilla una vez más, ahora pude ver a través de ella. El hombre ya no estaba en el porche. Llamé a la pizzería y le pedí al chico que atendió el teléfono que verificara si el repartidor había llegado a mi casa. Por supuesto, le expliqué lo que estaba sucediendo y por qué estaba preguntando eso. Él dijo que llamaría al repartidor y luego me llamaría de vuelta, así que colgué y esperé unos 2 minutos. El chico me llamó de vuelta para decirme que el repartidor aún no había llegado a mi casa y sugirió que llamara a la policía. También me dijo que el repartidor me llamaría cuando llegara. Le agradecí y colgué el teléfono. Lo siguiente que recuerdo es escuchar golpes en la puerta trasera. Sentí que esto no podía estar sucediendo. Realmente me sentí enfermo. Me acerqué sigilosamente a la puerta trasera, que tiene una persiana enrollable que cubre el vidrio para mayor privacidad y que actualmente estaba bajada. Esta siguiente parte todavía no la entiendo del todo. Aunque me acerqué en silencio a la puerta trasera, tan pronto como llegué allí, esa misma voz familiar dijo: «Te veo allí. Abre la puerta». Luego intentó abrirla él mismo, pero gracias a Dios estaba cerrada con llave. Una vez más, grité que llamaría a la policía si no se iba. Por suerte, en ese momento, mi teléfono comenzó a sonar y era el verdadero repartidor de pizza llamando para decir que estaba aquí. Le dije que por favor viniera rápidamente a la puerta delantera. Abrí la puerta principal para él y lo dejé entrar. Me preguntó si necesitaba ayuda y le supliqué que se quedara conmigo hasta que llegara la policía. Y él me hizo ese favor. La policía llegó en menos de 10 minutos. Tener a alguien esperando conmigo me hizo sentir mucho mejor. No hubo más disturbios por parte de ese hombre desde que el repartidor de pizza llegó hasta que la policía se fue. Después de eso, me fui a dormir directamente. Llegué incluso al extremo de poner mi cómoda frente a la puerta, como un acto desesperado para sentirme seguro. Gracias a Dios, ese hombre se fue para siempre. Nunca olvidaré el momento en que estaba cubriendo el turno de mi amigo en una pizzería en la que trabajábamos. Él solía ser el repartidor mientras que yo generalmente me encargaba de la caja registradora. Aquella noche realicé 2 entregas normales a personas comunes y corrientes. Y luego mi jefe me dio un último pedido para la noche. Estaba a 5 millas de distancia, lo cual era un largo trayecto comparado con lo que estaba acostumbrado. El GPS me indicó que me desviara de la autopista hacia un pueblo muy tranquilo. De alguna manera,
Nunca había escuchado hablar de ese pueblo. El GPS me llevó por algunas calles laterales aún más desoladas que las principales de ese pueblo. La mitad de las farolas ni siquiera estaban encendidas. No me gustaba la apariencia de ese lugar. Solo quería entregar la pizza y largarme. Finalmente llegué a la casa. Era una pequeña construcción de una sola planta. Toqué el timbre y casi de inmediato la puerta se abrió de par en par. Había un hombre mayor, quizás de unos 50 y tantos años, que abrió la puerta. Los pocos cabellos que le quedaban en la cabeza eran grises, y tenía el rostro muy pálido con un bigote gris. Me sonrió y me dijo que regresaría enseguida. Se alejó hacia el interior de su casa y yo solo me quedé parado allí, en el frío, esperándolo. Me sentía un poco incómodo con la zona, y la apariencia del hombre que me abrió la puerta no ayudaba. El sonido de pisadas en los crujientes pisos de la casa llegó hasta la puerta mientras el hombre apareció nuevamente en el umbral con una sonrisa. Me dijo que debería entrar, donde estaría cálido, mientras esperaba. Le dije que estaba bien, pero él empezó a empujarme insistentemente para que entrara. No puedo justificar mis acciones, pero afuera hacían unos 5 grados y, tontamente, decidí entrar en la sospechosa casa de un desconocido. Él cerró la puerta detrás de mí y se apresuró hacia otra habitación. Ni siquiera había mucho más calor dentro de la casa. Estaba claro que ni siquiera tenía un sistema de calefacción. A medida que me sentía más incómodo, me encontré acercándome sigilosamente a la puerta. Entonces, el hombre salió de otra habitación y me sonrió de nuevo. Abrió una puerta que aparentemente conducía al sótano y miró hacia abajo, diciéndome que normalmente guardaba su dinero allí. Me pidió que bajara con él, pero me negué. Incluso desde donde estaba parado podía ver que estaba totalmente oscuro allí abajo. Y luego lo que sucedió a continuación es cuando todo se desmoronó. Escuché el sonido de un escalón crujiente que provenía del sótano. Alguien más estaba allí abajo. Decidí que era hora de irme y me di la vuelta para abrir la puerta, pero el hombre ya estaba justo encima de mí. Le di un puñetazo en la cara y logré sujetarlo, pero escuché a alguien subiendo rápidamente las escaleras del sótano y tuve que salir de allí. Empujé al hombre al suelo, salí corriendo, subí a mi auto y me alejé sin mirar atrás. Le conté todo a mi jefe y él llamó a la policía, pero no sé qué fue lo que sucedió después. Mi jefe me dio unos días libres después de eso. Desde entonces, soy mucho más consciente de que nunca debes entrar a la casa de un desconocido. Así que fui repartidor de pizzas durante bastante tiempo. Y generalmente me tocaba un turno de mierda de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Vivo en una ciudad bastante pequeña en medio de la nada, así que solo hay como un asesinato al año en nuestra zona. Bueno, el mes pasado hubo 3 asesinatos consecutivos, y nosotros, los repartidores, estábamos al tanto de eso. Pero bueno, en promedio nos va bastante bien conduciendo por la ciudad toda la noche, así que no era algo por lo que preocuparse demasiado. De todos modos, probablemente era alrededor de la 1 de la mañana, y solo estábamos el otro repartidor, un cocinero y nuestro gerente, que tiene unos 20 y pocos años, y es realmente genial y comprensivo porque también fue repartidor en su adolescencia. Ya habíamos terminado con todas las tareas de limpieza, y esas cosas porque esa noche fue inusualmente tranquila. Entonces finalmente recibimos un pedido, y yo fui el afortunado designado para hacer esa entrega en un camino de tierra, en medio de la nada. Personalmente nunca había entregado en esa zona, pero estaba a unos 10 kilómetros de donde vivía, así que sabía que solo habría alrededor de 5 casas en esos solitarios 4 kilómetros de camino. Puse las pizzas en mi coche y comencé mi viaje. Recién había instalado 2 subwoofers de 12 pulgadas en la parte trasera de mi Honda Accord del 99 para completar mi look de white trash, pero no estaban bien sujetos y, siendo un camino de tierra descuidado, estaba conduciendo bastante despacio. Mi GPS me dijo que había llegado, pero estaba a aproximadamente 1 milla de distancia, así que apagué los subwoofers y me acerqué a lo que creía que era la casa. Nuestro jefe tiene una cosa sobre nunca estacionar en la entrada, sin importar cuánto haya que caminar, y esta era una de esas veces en las que decidí hacer lo que él dice. Tomé la pizza y el recibo, y me acerqué caminando a la puerta. Era un camino de entrada largo y lo que molestaba era que tenían el descaro de dejar todas las luces exteriores e interiores apagadas en la casa,
Probablemente están viendo una película, pensé para mí mismo, ya que no era algo inusual a esta hora de la noche. Llegué a la puerta y golpeé. Nada. Genial, un viaje de 10 millas hasta aquí para nada. Golpeé nuevamente. Y otra vez. Empecé a sentirme incómodo y fue entonces cuando escuché el débil sonido de alguien o algo caminando. Venía desde el costado de la casa que no podía ver. Me estaba poniendo un poco nervioso y decidí que era un buen momento para volver a mi auto. Sin embargo, no quería regresar con las manos vacías. Cuando llegué a salvo a mi auto, decidí llamar a la persona y ver si simplemente estaban dormidos. Probablemente solo estaba imaginando los pasos o confundiéndolos con los crujidos de la vieja casa. Nadie contestó. Decidí armarme de valor y dirigirme nuevamente hacia la puerta una última vez para dar un último golpe. Así que puse mi teléfono en modo linterna y caminé hacia la puerta. Un golpe más y nada. Esta vez escuché los pasos de nuevo y dirigí mi luz hacia allí, y vi a un hombre usando una especie de máscara de hombre lobo. Salí corriendo hacia mi auto con él siguiéndome de cerca, pero era obvio que no era el hombre más rápido del lugar y llegué fácilmente al auto con tiempo de sobra. Lancé la pizza al auto y aceleré, casi atropellando al hombre. Llamé a la policía y resultó que si bien la llamada se había realizado desde dentro de su casa, los residentes reales estaban fuera de la ciudad. Esto fue hace solo unos días, y aún no han encontrado al tipo. Adjunté una foto de la casa para que todos la vean. Estaba estacionado cerca del área roja y el área amarilla indica dónde estaba el tipo. Aún me pregunto si este hombre estaba relacionado con los asesinatos en nuestra tranquila ciudad, pero quienquiera que fuera, probablemente no estaba interesado en la pizza. Estaba afuera haciendo una entrega una noche tarde. Probablemente fue el viaje más largo que he tomado para una entrega de pizza desde el lugar donde trabajaba. Fue un trayecto de 20 minutos, lo cual no es demasiado loco donde vivo. Además pidieron 4 pizzas grandes. Así que supuse que era una fiesta y recibiría una propina mucho más grande. Navegar por los caminos de tierra por la noche siempre era molesto. Aunque me detuve en la dirección proporcionada, era un edificio viejo y sospechoso, literalmente en medio de un claro en el bosque. No había autos estacionados en ningún lado ni luces encendidas. Puse mi auto en estacionamiento y llamé a mi jefe. Le pedí que volviera a leer la dirección al menos 3 veces para asegurarme de haberla escrito correctamente. Pero todo coincidía. Podía notar que él estaba de mal humor y me dijo que al menos golpeara la puerta y lo comprobara. Normalmente se enfadaría si devolvíamos una pizza, pero tenía miedo de lo que haría si volvía con 4. Estaba increíblemente nervioso, pero salí de todos modos y me dirigí hacia la puerta principal del edificio. No había timbre, así que simplemente golpeé con fuerza. No escuché nada y realmente no esperaba escuchar nada. Estaba extremadamente decepcionado, no porque nadie abriera la puerta, sino porque me estaba dando cuenta de que todo era una pérdida de tiempo y gasolina. Golpeé una vez más por desesperación, y luego empecé a escuchar algún tipo de ruido de movimiento desde el interior del edificio. Golpeé de nuevo y grité que era el repartidor de pizza. Ahora reinaba el silencio. Me sentía más incómodo ahora que antes, pero antes de poder darme la vuelta noté algo en la ventana. Había alguien mirando a través de la ventana. No podía decir si era un hombre o una mujer. Todo lo que noté fueron sus ojos. Sus ojos estaban abiertos más de lo que creía posible, mirándome fijamente. Esto me perturbó lo suficiente como para dejar caer las pizzas y correr de vuelta a mi auto. Lo malo fue que el maldito auto no arrancaba hasta la tercera vez que giré la llave. Conduje fuera del césped y de vuelta al camino de tierra, pero sentí que el auto se sacudía y golpeaba. Algo no estaba bien. No llegué muy lejos del edificio cuando empecé a escuchar un sonido agudo de raspado desde afuera. Había tanta resistencia que ni siquiera podía conducir. El auto se detuvo. Salí del auto para ver qué demonios estaba mal. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras sentía que mi corazón se saltaba constantemente. Mis neumáticos habían sido cortados y se habían salido completamente de la llanta. No solo los delanteros, sino que los 4 neumáticos estaban cortados. Me di cuenta de que alguien hizo esto mientras yo golpeaba la puerta de ese edificio. En lugar de huir, volví al auto y cerré las puertas. Estaba tan cerca de ese edificio que prácticamente podía verlo desde donde estaba, si no fuera por los árboles que bloqueaban la vista.
Marqué el 911 y le conté todo a la operadora. Ella me dijo que los policías vendrían lo más pronto posible y que debía permanecer oculto. Le pregunté si era recomendable quedarme en el auto o correr, y me dijo que sería mejor quedarme en el auto con las puertas cerradas. Me pidió que mantuviera la línea con ella hasta que llegaran los policías. Todo mi cuerpo temblaba en todas las direcciones. No había nada más que oscuridad y un bosque aparentemente interminable. Sabía que les llevaría una eternidad a los policías llegar allí. No me sentía cómodo estando en ese auto tan cerca de quien quiera que hiciera esto. La siguiente parte, sin embargo, es lo que realmente me destrozó. Todavía me estremece hasta el día de hoy y espero que nadie tenga que experimentar este tipo de miedo. Mientras escaneaba todas las ventanas asegurándome de que nadie estuviera afuera, miré en el espejo retrovisor y allí estaba la misma persona que vi en esa ventana, con los ojos abiertos más que nunca. Ahora podía ver que era una mujer y noté que una sonrisa comenzaba a extenderse en su rostro. Abrí mi puerta y salí corriendo hacia el bosque sin preocuparme por el ruido que hacía. Corrí hasta quedarme sin aliento, lo cual no tomó mucho tiempo, y me escondí detrás de un tronco gigante en el suelo. Traté de cubrir mi respiración fuerte con mi mano mientras esperaba y esperaba, lo que parecían horas, hasta que finalmente escuché las sirenas a lo lejos. Reuní toda la energía que me quedaba para correr de regreso en dirección al camino de tierra. Finalmente vi las luces rojas y azules brillantes, y nunca me había sentido mejor en mi vida. Estaban estacionados frente a mi auto investigando con linternas. Salí gritándoles como un lunático que me ayudaran. Caí al suelo y comencé a sentir náuseas, casi vomitando por haber corrido tanto. Me levantaron y comenzaron a interrogarme, a lo cual expliqué todo lo mejor que pude. Uno de los dos autos se acercó al edificio y los dos oficiales comenzaron a buscar en su interior. Regresaron sin encontrar nada, excepto un par de objetos puntiagudos. Estos objetos eran exactamente iguales a los que se usaron para cortar mis neumáticos. Los policías supusieron que se trataba de una pareja enferma y retorcida, dado que yo vi a la mujer, pero desafortunadamente nunca los encontraron, y eso todavía me mata hasta el día de hoy. Obviamente, renuncié a mi trabajo inmediatamente después de eso y comencé a trabajar en un supermercado local. Sé que nunca olvidaré ver a esa mujer en la parte trasera de mi auto. Era un día como cualquier otro. Como repartidor había entregado innumerables pedidos a lo largo de mi carrera, pero esta entrega en particular me dejaría marcado de por vida. Me encontraba en el auto, conduciendo hacia la dirección indicada en mi dispositivo de navegación. El cliente parecía un hombre amigable según la descripción del pedido. Sin embargo, nunca imaginé que esta aparente normalidad daría paso a una situación escalofriante. Llegué a la dirección señalada y estacioné frente a una casa modesta en un vecindario tranquilo. Tomé el paquete con curiosidad y me dirigí hacia la puerta principal. Toqué el timbre y unos segundos después, se abrió la puerta revelando a un hombre de aspecto cordial. Tenía una sonrisa amable en el rostro y me invitó a pasar. El cliente me condujo hacia la sala de estar, decorada de forma ordenada y aparentemente sin nada inusual a simple vista. Sin embargo, a medida que avanzaba la interacción, algo empezó a sentirse extraño. Había un aire de tensión en el ambiente, como si algo estuviera mal, pero no podía poner el dedo en qué. El hombre me ofreció algo de beber y acepté cortésmente. Mientras me servía un vaso de agua, pude notar un ligero temblor en su mano. Intenté no prestarle demasiada atención, atribuyéndolo a los nervios comunes al recibir a un extraño en casa. Pero a medida que conversábamos, sus respuestas se volvieron evasivas y noté una mirada furtiva en sus ojos. Comencé a sentirme incómodo. Mi instinto de supervivencia me decía que algo no estaba bien y que debía mantener la guardia alta. Traté de disimular mis sospechas y continuar con la entrega, pero cada vez era más evidente que el cliente ocultaba algo oscuro, algo que ponía en peligro mi vida. En un momento dado, mientras caminábamos por el pasillo hacia una habitación trasera, donde debía dejar el paquete, el cliente tropezó y cayó al suelo. Instintivamente me acerqué para ayudarlo, pero en ese preciso momento vi algo que me heló la sangre. Entre sus pertenencias esparcidas en el suelo, pude distinguir un cuchillo ensangrentado. El terror se apoderó de mí.
El cliente había dejado caer su fachada amigable y su oscuro secreto se había revelado. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Mi instinto de supervivencia tomó el control y salí corriendo hacia la puerta principal. Pude escuchar sus pasos apresurados detrás de mí. Su risa siniestra resonaba en mi mente. Logré llegar a mi auto, pero sentía su presencia acechándome. Rápidamente, encendí el motor y me alejé a toda velocidad, sintiendo un profundo alivio al dejar atrás ese lugar maldito. Con el corazón latiendo desbocado, conduje hasta la estación de policía más cercana para informar lo que había sucedido. Mi relato parecía increíble, pero el miedo en mis ojos y mi voz temblorosa convencieron a los agentes de que algo serio había ocurrido. Se tomaron mi declaración y prometieron investigar el asunto de inmediato. Las horas siguientes fueron una mezcla de ansiedad y paranoia. No podía quitarme de la cabeza la imagen del cliente perturbador y el cuchillo ensangrentado. Me preguntaba qué habría sucedido si no hubiera sido lo suficientemente rápido para escapar. Me preguntaba si había otras víctimas, si este hombre había estado acechando y esperando su oportunidad para atacar. Las noticias locales no tardaron en reportar el incidente. El cliente fue identificado como un peligroso criminal buscado por una serie de crímenes violentos. La policía emitió una orden de arresto y solicitó la colaboración ciudadana para capturarlo. A medida que los días pasaban, me sentía cada vez más vigilado. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, y cualquier sonido repentino hacía que saltara de susto. Mis noches se llenaban de pesadillas, reviviendo el encuentro aterrador una y otra vez. Pasaron semanas antes de que la policía finalmente capturara al cliente perturbador. Fue detenido y llevado ante la justicia para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Aunque se sentía un cierto alivio al saber que ya no representaba una amenaza directa, el miedo arraigado en mí no desapareció fácilmente. Decidí buscar ayuda profesional para lidiar con el trauma que había experimentado. Un terapeuta me guió a través del proceso de recuperación, ayudándome a reconstruir mi confianza y afrontar mis miedos. Lentamente, empecé a sentirme más seguro y a retomar mi vida normal. Eran un poco más de las 9 de la noche en un sábado hace 3 años. En aquel entonces yo estaba entregando pizzas para un lugar llamado Genos. Era mi última entrega de la noche, mi última entrega en ese lugar en realidad. No porque mi turno estuviera por terminar, sino por razones que estás a punto de descubrir. Se suponía que debía entregar una pizza regular en una casa a unos 10 minutos del restaurante. Llegué relativamente rápido porque conduzco rápido. Era una propiedad cerrada, así que tuve que estacionarme en la calle y caminar a través de la puerta por un camino bastante largo hasta llegar a la puerta principal. Allí toqué el timbre y esperé. Nadie respondió después de 1 minuto, así que volví a tocarlo. Sabía que el timbre funcionaba porque escuché el sonido desde afuera. Finalmente se encendieron las luces de una habitación junto a la puerta principal, así que naturalmente miré hacia la ventana y había 2 personas mirándome desde allí. Era extremadamente inquietante y perturbador. Mientras los miraba, la puerta principal se abrió y un hombre con una máscara de cerdo abrió la puerta. No podía ver su rostro, pero sonaba muy alegre por la llegada de la pizza. Se disculpó por sus disfraces y dijo que estaban teniendo una fiesta de juegos de rol. Me dijo que entrara por un momento porque hacía frío y que él iría a buscar su billetera. Así que entré en la casa y él cerró la puerta detrás de mí. Luego desapareció en otra habitación. Di unos pasos hacia adelante para ver hacia la habitación contigua y las 2 personas que vi junto a la ventana momentos antes habían desaparecido. El hombre me llamó desde otra habitación iluminada cercana. Para ser completamente honesto, no me sentía muy cómodo. Todo el asunto de la máscara era increíblemente extraño, y las 2 personas siniestras que me observaban desde la ventana. Caminé hacia la otra habitación. Mientras pasaba por la sala de estar hacia la habitación contigua, simplemente me quedé sin palabras al ver lo que había allí. Había 6 sillas cubiertas con sábanas blancas dispuestas en círculo. 4 de ellas estaban ocupadas por otras personas que llevaban máscaras de plástico de animales extrañas. El hombre con la máscara de cerdo que abrió la puerta me dijo: «Entra, solo será un momento». Le pregunté qué estaban haciendo exactamente en su juego de roles. Los 5 de ellos estallaron en una risa espeluznante, lo que me hizo sentir aún más incómodo. El hombre con la máscara de cerdo me dijo que me sentara en una de las sillas vacías.
Lo miré sin decir una palabra, y luego vi a alguien más entrar en la habitación, escondiéndose medio detrás de una pared frente a mí. Llevaba una máscara de rana. Le dije, «Puedes quedarte con la pizza». Mientras empezaba a retroceder, no hubo más risas ni respuesta verbal. Dos de las personas en las sillas se levantaron y empezaron a acercarse hacia mí, así que hice lo único que se me ocurrió. Lancé la caja de pizza tan fuerte como pude hacia ellos dentro de la habitación y salí corriendo hacia la puerta principal. Luego corrí lo más rápido que pude hacia mi auto y sí, me persiguieron afuera. Uno de ellos intentó romper la ventana del lado del pasajero mientras escapaba a toda velocidad de allí. Aceleré por la calle y regresé a la pizzería, donde le conté a mi jefe lo que había sucedido, básicamente que me habían robado y que estuve a punto de ser secuestrado o algo peor. Él ni siquiera quiso llamar a la policía, y con eso renuncié a ese trabajo esa misma noche, en contra de mi mejor juicio. Unos meses después conseguí otro trabajo de entrega de pizzas, pero nunca volvió a suceder algo remotamente extraño como esto. Mi nombre es Carlos y comencé a hacer entregas para Uber Eats el año pasado, después de perder mi trabajo a tiempo parcial en una tienda minorista. Había visto sus anuncios en todas partes sobre lo relajante y fácil que era el trabajo, y algunos de mis amigos estaban curiosos sobre el trabajo también, así que me ofrecí voluntario para averiguar si toda la publicidad era cierta. No resultó como esperaba. Conducir en medio de la presión del tiempo hizo que el trabajo fuera realmente estresante, y a veces solo ganaba unos pocos dólares. Era solo un adolescente y mis únicos gastos eran el pago del auto y el seguro del auto, así que no necesitaba ganar mucho dinero, pero me sentía como si me estuvieran engañando por la cantidad de tiempo y trabajo que invertía. Pospuse buscar otro trabajo porque era perezoso, pero después de lo que sucedió, renuncié de inmediato. Recogí un pedido de un restaurante chino y me dirigí a la dirección del cliente. No recuerdo que fuera un pedido grande ni nada por el estilo. Creo que era solo un pedido pequeño y normal con una pequeña compensación. En el camino a su dirección, recibí un mensaje de texto en la aplicación de Uber Eats. Era mi cliente, Carlos, preguntando dónde estaba. Luego llegó otro mensaje diciéndome que me diera prisa. Estaba conduciendo, así que no pude responder, pero estaba confundido y honestamente un poco molesto. Acababa de recoger el pedido unos minutos antes, así que no era como si estuviera retrasado o algo así. Lo pasé por alto y pensé que era un error de su parte. La dirección no estaba lejos, solo unos 10 minutos, pero estaba en un vecindario menos acomodado de mi ciudad, con casas bastante antiguas y pequeñas. Es curioso porque los clientes en casas más pequeñas y baratas solían dejar propinas más generosas que la gente adinerada. De todos modos, me estacioné al lado de la entrada y salí de mi auto sosteniendo su bolsa de comida. Lo que llamó mi atención mientras caminaba hacia la entrada fue que la casa tenía todas sus luces apagadas. No era la cosa más aterradora del mundo, pero lo noté. Cuando llegué a la puerta principal, golpeé rápidamente y saqué mi teléfono para tomar una foto de la comida en el porche. Pero justo cuando tomé la foto, un hombre gritó desde mi izquierda, parado en la esquina de la casa. Me asusté y luego saludé incómodamente. «Hola». Él comenzó a caminar hacia mí, sacando una llave de su bolsillo. «No sé qué te tomó tanto tiempo», dijo mientras caminaba justo frente a mí y sostenía la llave en alto, desbloqueando la puerta principal. No sabía qué hacer ni qué decir, así que simplemente me quedé allí como un idiota. «Ven aquí, necesito tu ayuda. Como te tomaste tu tiempo conduciendo, será rápido», dijo, esperando junto a la puerta y sosteniéndola abierta. No gracias, estoy bien. Debería volver al trabajo», respondí nervioso. El hombre lucía enojado y dio un paso hacia mí, extendiendo la mano como si intentara agarrarme. Di un salto hacia atrás para evitar su mano. Luego retrocedí y me alejé del porche. Justo cuando llegué al camino de entrada, brillantes luces delanteras me iluminaron. El hombre junto a la puerta corrió afuera y alrededor de la casa, dejando la puerta principal abierta mientras el auto subía por la entrada. Resultó ser los dueños de la casa regresando de cenar. El hombre al que había conocido en la puerta no vivía allí, y los propietarios no tenían idea de quién era ni cómo había obtenido una llave de su casa. Llamamos a la policía y les explicamos la situación. Sabiendo todo ahora, tenía más sentido por qué el hombre quería que me apresurara a la casa.
Probablemente sabía que los dueños podrían regresar en cualquier momento y quería tener suficiente tiempo para hacer lo que fuera que iba a hacerme antes de que volvieran. Aún no tengo respuestas sobre lo que sucedió esa noche o qué iba a pasar, y creo que nunca las tendré, pero he dejado de hacer entregas. Realicé entregas para el restaurante de mis padres cuando estaba en la secundaria. Acababa de cumplir 16 años y obtuve mi licencia de conducir, y mis padres siempre querían empezar a ofrecer el servicio de entregas. No quería ser camarero ni trabajar en la caja, así que conducir sonaba como una buena opción. En ese momento ya llevaba varios meses haciendo entregas, así que me sentía bastante cómodo con ello. Era un jueves alrededor de las 8 de la noche y mi papá me encargó un pedido para entregar. Tomé el coche, que en realidad era la camioneta SUV de mi mamá, y comencé el trayecto. Google Maps indicaba que la casa estaba a 25 minutos de distancia. Nuestra ciudad era pequeña, por lo que estar a 25 minutos de distancia en realidad era bastante lejos. Mientras conducía, empecé a reconocer la zona como la parte exterior de la ciudad, y todavía me quedaban 10 minutos para llegar. Nunca antes había llegado tan lejos en esta dirección, así que definitivamente estaba prestando atención y manteniendo los ojos abiertos. No estaba asustado en sí, pero me sentía incómodo. Las únicas casas que pasaba eran granjas lejos de la carretera principal. Cuando las indicaciones me dijeron que girara, era por un largo camino sin pavimentar que conducía directamente a una de estas granjas. Ahora comenzaba a ponerme un poco nervioso. Una granja tan lejos en la noche probablemente era el último lugar donde quería estar, pero sabía que probablemente solo me estaba asustando y que era simplemente una entrega sencilla. Conduje hasta el final del camino, que terminaba y se convertía en un pequeño campo de césped frente a la casa. No estaba claro si debía conducir sobre el césped, así que simplemente estacioné el coche allí y bajé. Era inquietantemente tranquilo. Todo lo que podía escuchar eran mis pasos sobre el césped mientras caminaba hacia la casa. La luz del porche estaba encendida, pero no había otras luces encendidas dentro de la casa. Miraba constantemente por encima de mi hombro y caminaba rápidamente. Cuanto más tiempo pasaba afuera, más incómodo me sentía. Justo antes de llegar al porche escuché algo. Parecía que venía del patio trasero detrás de la granja, pero era fuerte, como el sonido de una puerta de madera abriéndose. Subí al porche, dejé la bolsa en el umbral, luego toqué el timbre y comencé a correr de regreso al coche. Lamentaba haber estacionado tan lejos y deseaba haber conducido sobre el césped. Y mientras escuchaba el único sonido de mis pasos debajo de mí, empecé a escuchar más y más pasos corriendo detrás de mí en mi dirección. Me volteé y vi a 3 hombres corriendo hacia mí a través del césped. Intenté correr de regreso a mi coche, pero en cuestión de segundos, me derribaron al suelo. Uno de ellos me sujetó mientras otro comenzó a sacar todo de mis bolsillos. Gritaba y pedía ayuda a gritos, pero sabía que nadie podía oírme. Todo sucedió muy rápido y una vez que saquearon mis bolsillos, uno de los hombres me dio una patada en el estómago y todos corrieron hacia el coche. Se dieron la vuelta y se fueron conduciendo. Me levanté y simplemente observé cómo las luces del coche desaparecían en la larga carretera vacía. No tenía teléfono ni forma de volver. No sabía qué más hacer, así que simplemente empecé a caminar hacia la carretera. Cuando llegué a la carretera comencé a caminar en la dirección de la que venía. No tenía forma de decir el tiempo, pero creo que estuve caminando unos 30 o 40 minutos, antes de que un coche patrulla se detuviera frente a mí. Mis padres habían llamado a la policía para que me revisaran porque no estaba respondiendo. Para resumir, la policía encontró un pequeño granero detrás de la granja con otra bolsa de entrega del restaurante dentro. Creen que intentaron hacer lo mismo con alguien antes que yo, pero probablemente perdieron la oportunidad o se echaron atrás por alguna razón, ya que no hubo otros informes. Los verdaderos dueños de la granja estaban fuera de la ciudad, así que no estuvieron involucrados. Mi teléfono pudo ser rastreado y lo encontraron tirado en un campo al lado de la carretera, no muy lejos. Sin embargo, les llevó 3 semanas encontrar el coche robado. Lo encontraron casi 400 millas lejos y lo habían vaciado casi por completo. Esto ocurrió hace casi un año, y esos 3 hombres que me atacaron aún no han sido identificados.
Fui un repartidor de Pizza Hut durante mi tiempo en la universidad. Un montón de amigos de la escuela también trabajaban allí, así que todo era relajado y a veces incluso divertido. Solía ponerse muy ocupado con los pedidos hasta las 7 u 8 de la noche. Luego de repente disminuían drásticamente. Nuestra tienda aceptaba pedidos a domicilio hasta las 11 y luego solo aceptaba pedidos para llevar hasta las 12. Era un sábado por la noche, así que estaba más concurrido que la mayoría de los otros días, pero después de las 9:30 ya no había más pedidos. Tuvimos a alguien recogiendo un pedido alrededor de las 10:15, pero no tuvimos nada más hasta las 10:50, cuando el teléfono comenzó a sonar. «Hola, esto es Pizza Hut», dije esperando un momento. Pude oír una respiración ligera del otro lado, pero no estaban respondiendo. «Hola», intenté de nuevo. Finalmente una mujer comenzó a hablar. Hablaba en voz baja y su voz temblaba. Me pidió una pizza pequeña de pepperoni para que se la entregaran a su dirección. Asentí y, justo antes de colgar, algo en mí me hizo preguntar si estaba bien. Había algo extraño en la forma en que hablaba. Ella dijo que estaba bien y colgó. Envié el pedido y 15 minutos después salí a la carretera. La casa estaba a un par de cuadras de distancia y no había otros autos, así que llegué en pocos minutos. Mientras conducía hacia su entrada y estacionaba, vi una luz intensa proveniente del garaje, donde estaba la puerta principal. Tomé la pizza y el recibo, y al mirar hacia atrás, vi que la luz se encendía y apagaba constantemente, como si alguien estuviera caminando frente a ella. Rodeé el garaje y me di cuenta de que la luz venía de dentro de la casa, saliendo por la puerta principal abierta. Me subí al porche, y antes de llegar a la puerta, escuché pasos bajando apresuradamente unas escaleras en el interior. Luego un hombre apareció en el umbral. Era alto, corpulento y calvo, pero lo que realmente me desconcertó fue que estaba completamente agitado, respirando con dificultad y sudando profusamente. Podría haber estado haciendo ejercicio, pero la expresión en su rostro lo hacía aún más inquietante. Parecía enojado y frustrado, como si no quisiera que estuviera allí. Dudaba que hubiera visto a alguien tan disgustado por la llegada de una pizza. Le pregunté si el pedido estaba correcto, ya que obviamente no era quien lo había hecho, lo que me hizo recordar a la mujer que llamó por teléfono. Reuniendo todas las piezas, comenzó a formarse en mi cabeza una incómoda posibilidad. Le dije el total y le entregué el recibo. «Espera, necesito mi billetera», dijo mientras caminaba por el pasillo hacia lo que supongo era la cocina. Mientras esperaba, escuché un sonido suave proveniente de arriba, en la casa. Era como el golpe de una puerta, como si alguien estuviera golpeando la pared. Lo escuché nuevamente, esta vez más fuerte, y segundos después, el hombre bajó corriendo por el pasillo. Agarró la caja de mis manos, me lanzó dinero y cerró la puerta de un portazo. Permanecí allí, en estado de shock durante un segundo, escuchando los pasos del hombre apresurándose hacia arriba. No podía escuchar mucho más, así que caminé de regreso a mi coche mientras procesaba todo. Una vez que salí de su entrada, conduje 1 minuto por la carretera y me detuve a un lado. Decidí que lo mejor era llamar a la policía y darles toda la información que tenía, y pedirles que hicieran una revisión para asegurarse de que todo estuviera bien. Cuando llegué de regreso a Pizza Hut, le conté a mis amigos sobre la situación inusual. Aunque también les pareció extraño, ninguno parecía preocupado al respecto. El resto de mi turno pasó rápido, y cuando llegué a casa a las 12:15, poco después, recibí una llamada. Era un oficial que había realizado una revisión de bienestar en la mujer de la que había hablado, pero me dijo que en realidad no había ninguna mujer en absoluto. Describió al hombre, pero lo dejaron entrar en la casa y nunca vio a nadie más. El hombre afirmó que vivía solo y no tenía idea de qué mujer estaba hablando. Sin embargo, estoy seguro de que había alguien más en esa casa, definitivamente una mujer que llamó para hacer el pedido. El hecho de que el hombre mintiera acerca de cosas que yo estaba 100% seguro me dejó muy inquieto. El oficial me dijo que no había mucho más que hacer a menos que surgiera algo más. Ha pasado mucho tiempo desde que ocurrió todo esto, pero todavía pienso en ello. Puede que esté exagerando todo, pero hay una gran parte de mí que no lo cree así. Fue una noche regular de entregar pizzas por mi ciudad y me dirigía probablemente a mi 8º o 9º cliente de la noche. Por lo general,
Solo ponía música y me distraía mientras conducía entre las casas y el restaurante, ya que podía volverse bastante aburrido después de un tiempo. Pero mientras avanzaba por las oscuras y desiertas carreteras, noté que se encendían de repente algunas luces de advertencia en mi tablero. Fue un poco alarmante, pero no eran luces importantes, así que continué. Mi coche era bastante viejo y tenía muchos kilómetros, pero en su mayoría funcionaba bien, así que supuse que debía ser una falsa alarma o algo así. Desafortunadamente, a medida que avanzaba por la carretera, más y más luces de advertencia se encendían, y finalmente el indicador de revisión del motor parpadeó y mi coche se detuvo. Nunca me había quedado varado en un coche antes, así que realmente no sabía qué hacer. Lo primero que hice fue intentar encender el motor de nuevo, solo para ver si arrancaba, pero estaba completamente muerto. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba bastante lejos de cualquier lugar útil. Sabía dónde estaba, ya que había conducido por esta carretera muchas veces antes, pero el lugar más cercano que estaría abierto a esta hora era una gasolinera a aproximadamente media milla de distancia. Llamé al cliente y le informé sobre mi situación, y luego llamé a mi trabajo para informarles también. Mi supervisor básicamente me dijo que no me preocupara por entregar la pizza y que simplemente resolviera mi problema con el coche, y luego fuera a casa por la noche. Eso en realidad me dio un poco de alivio, sabiendo que ya no tenía que preocuparme por el trabajo, pero aún no estaba seguro de qué hacer. Terminé llamando a mi hermano, que vivía a unos 40 minutos de distancia, pero era la única persona que sabía que estaría despierto a esta hora. Contestó y de inmediato me preguntó qué estaba pasando. Le conté mi situación y él suspiró profundamente. Luego dijo que podría venir a recogerme y llevarme a casa. Le dije exactamente dónde estaba y le agradecí. Luego me senté en mi coche, aliviado de que había conseguido ayuda relativamente rápido. Después de esperar unos minutos, abrí la caja de pizza y tomé un par de rebanadas, pensando que sería un desperdicio si no me aprovechaba de ella. Estaba realmente oscuro en el coche porque la batería estaba muerta, así que tenía la luz de mi teléfono encendida y la coloqué en la consola central para poder ver un poco mejor. Pero después de unos 15 minutos de espera, vi una figura que apareció desde el camino caminando hacia mi coche. Me sentía bastante vulnerable en mi posición, así que apagué la luz de mi teléfono y esperé que, al pasar, ni siquiera notara que estaba allí. Sin embargo, una vez que estuvo a unos metros de mi coche, disminuyó la velocidad y comenzó a mirar mi coche como si lo estuviera inspeccionando o algo así. Luego el hombre se acercó a mi ventana y golpeó como si quisiera que la bajara. Por supuesto no pude hacerlo, así que le dije en voz alta que no podía. Pareció ofendido y respondió preguntándome si podía llevarlo a la gasolinera que estaba más abajo en la carretera. Fue en ese momento cuando comencé a sentir algo extraño acerca de este tipo, ya que me parecía bastante obvio que mi coche se había averiado, así que sabía que tenía que estar tramando algo. No respondí, y simplemente me quedé allí observando al hombre, esperando que se fuera. Sin embargo, continuó pidiendo ayuda, volviéndose cada vez más agresivo al respecto. Luego se quedó en silencio por un momento antes de agarrar de repente la manija de la puerta, sacudiendo todo el coche mientras intentaba abrirla. Empecé a entrar en pánico, sin saber qué hacer, así que miré a mi alrededor en busca de algo con lo que defenderme. Pero todo lo que pude encontrar fue un pequeño destornillador en la guantera. En ese punto el hombre comenzó a apuñalar la ventana con un pequeño cuchillo, como si intentara romperla. Hizo algunas grandes rayas en ella antes de intentar forzarla hacia abajo con su cuchillo en la parte superior de la ventana. Yo le gritaba y pedía ayuda, pero sabía que mis esfuerzos no serían escuchados. Continuó durante más de un minuto con pura furia en sus ojos, intentando de todo para entrar, pero luego se detuvo. Se quedó allí en silencio y respirando con dificultad. Presionó su rostro contra la ventana y me miró con rabia y disgusto. Luego golpeó su puño contra la puerta una última vez, antes de correr de nuevo por la carretera hacia la oscuridad. Cuando mi hermano llegó, le mostré los arañazos y abolladuras en mi puerta y salimos apresuradamente, llamando a la policía de camino a mi casa. Nunca antes había temido por mi vida tanto como lo hice en esa carretera solitaria, pero lo que no puedo sacar de mi mente desde entonces es la mirada en los ojos del hombre mientras me miraba a través de la ventana. Sentí como si estuviera a centímetros de un monstruo ansioso
por llevar a cabo un ataque brutal y horrible, mientras yo estaba sentado allí solo e impotente. Durante mi tiempo en la universidad, trabajé en un pequeño restaurante que solía estar abierto hasta tarde, generalmente hasta la 1 de la madrugada, la mayoría de las noches. La mayoría de los clientes entraban a hacer su pedido o llamaban para llevar, pero de vez en cuando alguien pedía entrega a domicilio. Siempre disfrutaba haciendo entregas porque significaba salir del lugar, conducir mientras me pagaban y además, las propinas siempre eran agradables. Bueno, en una ocasión tuvimos un pequeño pedido de entrega para un cliente que había hecho el pedido a las 12, así que esta sería mi última entrega de la noche antes de terminar mi turno. Me subí al coche y comencé a conducir por la carretera. El GPS indicaba que estaba a unos 15 minutos de distancia, pero nuestro restaurante estaba justo al lado de una autopista, por lo que en prácticamente cada entrega tenía que circular por la autopista durante unos minutos antes de tomar una salida e ingresar a un vecindario. Cuando me disponía a entrar en la autopista, me di cuenta de que había un coche que se acercaba en mi espejo lateral. Por las luces delanteras, podía ver que estaba bastante lejos, pero también se estaba acercando a gran velocidad. De todos modos, tenía que incorporarme a la autopista, así que lo hice lentamente y me quedé en el carril derecho. El coche detrás de mí también se incorporó desde el carril del medio al carril derecho, prácticamente frenando bruscamente mientras se acercaba a la parte trasera de mi coche. ¿Qué demonios le pasa a este tipo?, pensé, ya que acababa de poner en peligro nuestras vidas sin motivo aparente. Supuse que debía estar borracho o ser simplemente un idiota que pensó que sería gracioso asustarme, pero después de unos minutos, seguía justo detrás de mí. En ese momento, no estaba seguro de lo que estaba haciendo, pero ya no me parecía gracioso en absoluto. Mi salida estaba cerca, así que esperaba que me dejara en paz una vez que me saliera de la autopista. Pero por supuesto el tipo me siguió. La casa a la que tenía que hacer la entrega estaba en un gran vecindario justo al lado de la autopista, así que giré y comencé a circular por las calles del vecindario. Cuando estábamos más adentro, el tipo apagó todas las luces delanteras de su coche. En ese momento, realmente comencé a entrar en pánico. Había tenido conductores tontos que me seguían durante un tiempo porque los había cortado accidentalmente o algo así, pero esto iba demasiado lejos y ni siquiera había hecho nada para provocarlo. Afortunadamente, la casa estaba a solo unas casas de distancia en ese momento, así que decidí entrar en su camino de entrada y tratar de que el cliente respondiera lo más rápido posible para no quedarme solo. Estacioné mi coche en el lado derecho de su camino de entrada, lo que inmediatamente me di cuenta de que fue un error, ya que el coche del tipo se detuvo justo al lado del mío en el lado izquierdo del camino de entrada. Antes de que pudiera siquiera salir de mi coche, un hombre salió del coche del otro lado, abriendo la puerta de manera agresiva. Empezó a gritarme con enojo, agitando las manos y avanzando hacia mi ventana. El tipo sonaba completamente desquiciado, y sus palabras eran incoherentes, apenas tenían sentido. Estaba bastante seguro de que solo estaba borracho y no estaba demasiado asustado, pero entonces sacó un cuchillo pequeño de su bolsillo y comenzó a golpear la ventana con él. Rápidamente puse mi coche en marcha atrás y retrocedí lo más rápido que pude. El hombre continuó persiguiendo mi coche por el camino de entrada, agitando su cuchillo y gritando. Conduje unas cuantas cuadras más allá y luego me detuve junto a una casa al azar, desde donde llamé al cliente al que debía entregarle la comida. Contestaron de inmediato y me preguntaron si estaba bien. Supongo que estaban mirando desde su ventana. Les dije que estaba bien, y les pregunté si el tipo todavía estaba allí, pero afortunadamente se había ido y pude entregarles la comida. Cuando regresé, le conté a mis compañeros de trabajo lo que había sucedido, pero ninguno de ellos me creyó. Honestamente no los culpo porque fue una situación completamente loca y realmente no tenía mucho sentido. No estoy seguro de lo que ese tipo quería, pero sé que definitivamente podría haber terminado mucho peor de lo que fue. Trabajé a tiempo parcial como repartidor de DoorDash el año pasado, además de tener otro trabajo en una tienda de ropa. Sin embargo, en ciertos días, en realidad ganaba más dinero haciendo entregas, debido a que más personas ordenaban en días específicos.
Así que en esos días pasaba la mayor parte de mi noche conduciendo por ahí. Después de hacerlo durante casi medio año, me había vuelto muy familiarizado con el trabajo y ya era como una segunda naturaleza. Para hacer las cosas aún mejor, rara vez había tráfico en mi ciudad, incluso durante la hora pico. De todos modos fue una noche normal de entregas, y acababa de recoger un gran pedido de un restaurante elegante. Empecé a dirigirme a la casa del cliente. Los pedidos grandes y costosos siempre eran los mejores, ya que pagaban más y realmente no requerían más esfuerzo en comparación con otras entregas. Se sentía como un bono. Me metí en un vecindario de grandes casas, lo cual tenía sentido teniendo en cuenta el tamaño del pedido y el restaurante de lujo. Era un área muy arbolada, con la mayoría de las casas ocultas detrás de largos caminos de entrada que se adentraban en los árboles. La casa del cliente no estaba muy lejos dentro del vecindario, a solo un par de minutos por la carretera. Normalmente estacionaría en el lado de la calle y caminaría hasta la puerta principal, pero con caminos de entrada como estos, obviamente, bajaría por ellos para acercarme a la casa, ya que estaban bastante lejos. Sin embargo, tan pronto como doblé en el camino de entrada, pisé el freno bruscamente. Había una cadena sostenida por 2 pilares a cada lado del camino de entrada, bloqueando la entrada. Había visto esto antes, pero rara vez veía la cadena realmente conectada. Supuse que simplemente se habían olvidado de desbloquearla, así que salí de mi coche y me dirigí al pilar del lado derecho. Inmediatamente noté que había un candado que requería una llave para desbloquearlo, por lo que no podía quitarlo fácilmente. Estuve allí, molesto, y miré hacia abajo por el camino de entrada, pero ni siquiera podía ver la casa desde donde estaba. Así que volví a mi coche y agarré mi teléfono para llamar al cliente. Un hombre contestó después del primer timbre, y le expliqué que era su repartidor de DoorDash y que la cadena estaba bloqueando la entrada a su camino de entrada. Él respondió diciendo que no había una forma fácil de desbloquearla en ese momento, pero que la casa no estaba muy lejos, así que no debería tener que caminar mucho. Fingí ser amable y dije de acuerdo antes de colgar. Familia típica de ricos. Susurré para mí mismo mientras alcanzaba el gran bolso de comida en el asiento del pasajero. Me aseguré de cerrar mi coche, y luego caminé alrededor de la cadena y por el camino. Después de aproximadamente 1 minuto de caminata, empecé a ponerme un poco nervioso. Estaba muy oscuro y no tenían luces en el lado de su camino de entrada. Todavía no podía ver la casa, lo cual me pareció extraño, ya que me habían dicho que no era un camino largo. Luego escuché pasos crujientes que venían de los oscuros árboles a mi izquierda. Me detuve y miré en la dirección de donde venían, y se acercaban más y más. Empecé a distinguir la figura de un hombre que levantaba la mano como para saludar. ¿Quién eres?, pregunté tratando de ocultar mi voz temblorosa. El hombre se unió a mí en el camino de entrada y explicó que era la persona con la que acababa de hablar por teléfono. Aún me sentía incómodo y le pregunté qué estaba haciendo. Dio un paso hacia adelante y comenzó a decir que el camino de entrada giraba bruscamente más adelante y que en realidad era un atajo a través de los árboles, por lo que pensó en encontrarse conmigo a mitad de camino, ya que era una larga caminata para mí. Encontré toda esta situación realmente extraña, ya que en el teléfono me había dicho que era un corto paseo, pero ahora estaba admitiendo que era largo, simplemente no encajaba. El hombre se quedó a unos metros de mí y extendió la mano para recibir la bolsa. Vacilantemente me acerqué y le entregué la comida. Me agradeció y se dio la vuelta para regresar por donde había venido, pero luego se detuvo y se volvió a enfrentarme. «Olvidé traer tu propina en efectivo», dijo mirándome a los ojos. Algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir extremadamente incómodo, así que le respondí, «No te preocupes por eso», y comencé a caminar más rápido por el oscuro camino de entrada. Unos segundos después, escuché crujir de hojas mientras el hombre volvía a caminar hacia los árboles. Estaba simplemente aliviado de que no intentara seguirme. Una vez que llegué a mi coche, me fui rápidamente y terminé mis entregas para esa noche. Cuando llegué a casa, reporté el incidente a la policía por si acaso. Un operador me dijo que enviarían a un oficial para hablar con los propietarios de la casa. Todavía me estremezco al pensar en toda la situación, principalmente porque recibí una llamada unas horas después de un oficial que me explicó que había hablado con los residentes de la casa, pero que no tenían idea de lo que estaba hablando, ya que no habían ordenado nada para la entrega.
No sé si los residentes estaban mintiendo o no, pero de cualquier manera, fue una experiencia muy perturbadora y me ha hecho ser mucho más cauteloso al hacer entregas por la noche.